Bien, hoy estamos hablando del Imperio Romano, uno de los imperios más fabulosos, o el más fabuloso, ¿por qué no?, de la historia de la humanidad. Y para hablar, obviamente, de un imperio, vos tenés que hablar, entre otras cosas, si bien hay bemoles, también tiene que haber factores unificadores en una extensión tan larga y sin las vías de comunicación que hoy tenemos. Y sin lugar a dudas, la lengua es una. La lengua es un factor también que separa, pero que unifica. Y para hablar de lengua y de lenguas, qué mejor que la profesora de letras Marcela Rodríguez. ¿Cómo dice que le va? Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Estamos saliendo después del mediodía, así que buenas tardes a todos, a toda la audiencia y a ustedes también. Gracias por consultarme. Bien, si hablamos de Roma, hablamos de latín. Sí, señor, hablamos de latín. El latín que en realidad, a ver, cuando usted mencionó el tema del latín. Sí. ¿En qué piensa usted cuando escucha la palabra latín? Está bien que usted piense en eso cuando escucha la palabra latín. Latín es el nombre de una lengua y es importante porque, como usted bien lo señala, fue la lengua del imperio. Claro. A medida que el imperio romano se fue expandiendo, lo fue haciendo también en latín. Y como sabemos, también hay una relación muy estrecha entre lengua y poder. No nos vamos a meter en ese ámbito porque, nos llevaría mucho y no tenemos... Pero podemos tirar la frase: nosotros no hablamos el idioma, sino que el idioma nos habla a nosotros. Somos hablados por el idioma, exactamente. Eso ya nos remite a Lacan, también sería meternos en camisa de 11 varas. No vamos a ir por ahí. Pero la situación es esa: diferentes grupos humanos, diferentes regiones geográficas, cada grupo humano hablando una lengua diferente, ¿sí? Hasta que comienza este proceso de expansión del Imperio Romano que termina por imponer como lengua única al latín. Uh-huh. Bien, pero usted me dirá, pero latín, hoy el latín no se habla en ningún lado. ¿Qué pasó con ese latín que fue durante mucho tiempo la lengua del imperio? No me lo estaba preguntando, pero ahora que usted me lo dice, sí, es verdad. Sí, porque digamos, si un imperio tan importante, tan extenso como el Imperio Romano impuso una lengua como el latín, digamos que la pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy por hoy ese latín no es más que una lengua muerta, si se quiere, como se suele decir. Lo que sucedió es esto que le digo, es esa lengua que era la lengua del imperio, coexistió durante mucho tiempo con las lenguas de los pueblos que fueron conquistados durante este proceso de expansión. Claro. Y hay que hacer una distinción, lo vamos a hacer muy rápido, pero hay una distinción entre latín vulgar y latín clásico. Cuando hablamos de latín vulgar, no hay que pensarlo el vulgar como sinónimo ordinario, sino que el vulgar, ¿por qué? Porque era la lengua que hablaba el pueblo, el vulgo, ¿no? Sí, entonces ese latín hablado es el latín que luego de las invasiones bárbaras, probablemente ustedes lo hablarán en términos históricos. ¿Qué son los pueblos que entran en el imperio cuando el imperio romano se parte en dos? Bien. El imperio occidente va a caer en el 473. Esos pueblos que entran al imperio y lo dan por terminado influyen con sus lenguas. No, lo que va a suceder no es que influyen con sus lenguas, sino que provocan esta fragmentación del imperio romano. Sí. Y cada uno de esos fragmentos o cada una de esas regiones que se originan a partir de ese proceso se cierran sobre sí mismas y ese latín va sufriendo modificaciones que no tienen tanto que ver con la influencia de estos nuevos invasores, sino que tienen que ver por ahí con
esta coexistencia de la que yo le hablaba con las lenguas que se hablaban originariamente en esas regiones. Una suerte de sincretismo, se empezó a mezclar. Se empezó lo a mezclar, previo se empezó a con el latín más lo nuevo que llegó. Esto nosotros lo estamos contando, pero llegó obviamente mucho. Sí, tiempo. obvio. De todas estas modificaciones surgen lo que se conocen como las lenguas romances. ¿Por qué romances? Porque bueno, derivan del latín, que era la lengua que se hablaba en el Imperio Romano. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amén. ¿Cuáles son las lenguas romances? Usted me preguntará, porque digamos, la pregunta originaria era ¿qué pasó con el latín? Bueno, el latín se convirtió en estas llamadas lenguas romances que nosotros conocemos muy bien, por supuesto, porque, bueno, una de esas lenguas romances es el español. El español es una de las lenguas que se desprendieron del latín. Ahora yo le pregunto, por similitud, portugués. ¿cuáles serían lenguas hermanas? Muy bien, portugués. El italiano. El italiano también. Bien. ¿Qué más? No tanto, esta ya se aleja un poquito, pero también tiene alguna similitud. Por ahí hay cosas en los diferentes reinos de España que hablaban variables del español, que tienen palabras que tienen que ver con nosotros. El catalán, valenciano y el gallego también son desprendimientos, podríamos decir, del latín, y no son en todo caso una modificación del español, sino que nacen como lenguas independientes a partir del latín. El francés también, el rumano también. Bien, no, el rumano ya es, como es la frontera del imperio, es más gutural. Bueno, ahí sí puede haber habido una influencia más marcada de los pueblos bárbaros. Bien. Claro. Entonces, bueno, tenemos esta variedad de lenguas. Después tenemos algunas lenguas que sobrevivieron al embate del latín, y eso es muy interesante. Por ejemplo, la lengua, el vascuence, es una lengua prerrománica, o sea que es anterior a la expansión del Imperio Romano. También estoy aventurando, eso también puede explicar por qué los vascos son como son. Y eso se explica por una cuestión geográfica, digamos, esto de que mayores dificultades para el acceso, mantuvieron, digamos, ahí una cuestión más cerrada. Bueno, ese es el panorama. Ahora, si usted lo piensa, no nos vamos a dedicar a eso, pero para terminar de comprenderlo mejor, podemos pensar cómo el español llega a América, y vamos a darnos cuenta de que es una situación bastante similar, por no decir análoga, a la que se dio durante la expansión del Imperio Romano. Es decir, en América hay distintos grupos humanos, distintas comunidades, cada una con su propia lengua, hasta que llega el español a partir de la conquista, y ahí vuelve esta cuestión de la lengua y el poder. Avanza el español y no es que mueren las lenguas previas, la lengua de los pueblos originarios, al contrario, otra vez se da esta cuestión de la mezcla, de fusión. Por supuesto que siempre se termina imponiendo la lengua del más poderoso, ¿sí? Pero si nosotros vamos al diccionario, vamos a encontrar que la mayoría de las palabras de nuestro idioma provienen del latín, ¿sí? Por esta historia que acabamos de mencionar, pero vamos a encontrar también un gran bagaje de palabras que provienen de las lenguas de los pueblos originarios. Eso ya sería tema para otro programa muy interesante. Entonces podemos decir que Roma sigue viva en nosotros de alguna forma. Sí, señor. Sí. Y que el latín no es que ha muerto, sino que se ha diversificado para dar origen a estas lenguas romances, que son las que se hablan en la actualidad. Gracias por clarificarnos, Marcela Rodríguez. Por favor, muchas gracias a ustedes otra vez por invitarme a participar de este programa.